Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 14 de diciembre de 2020. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan. Primero Ana Laura. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a todos. Ya que estamos, sigo con el orden alfabético inverso. Juan Pedro Mir, buen día. Hola, buen día para todos. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día para la mitad del país. La mitad. ¿Cuál es esa mitad, por favor? ¿Podrías aclararlo? Una que tiene bastones verticales negros y amarillos. Estás contento, ¿eh? Muy contento. Martín, bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. ¿Cómo se reparte esta mesa desde el punto de vista fútbol? Peñarol. Peñarol. Ana Laura. Yo soy de Nacional, pero en realidad no soy muy fan del fútbol. Y ayer menos todavía después de lo que vi. Bueno, así que afectada, no te noto. Destinataria de bromas y compañía, no sos. Punto. No, me crié con manchas recalcitrantes toda mi infancia, o sea que estoy curtida. Bueno, esperemos que no sean recalcitrantes estos otros tres que te tocan hoy. Bueno, vamos al primer tema. Uruguay superó ayer la barrera de los 500 casos diarios de COVID-19, un escenario bastante más serio que el gobierno quería evitar con las medidas que anunció el martes 1 de este mes. Según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias, ayer se registraron 533 casos nuevos en 6.658 test realizados. Esto implica que la tasa de positividad, o sea, casos nuevos sobre test, llegó al nivel más alto desde que comenzó la pandemia, 8%, cuando la experiencia internacional indica que si pasa 5% es alto el riesgo de perder el hilo epidemiológico de los casos confirmados. Hemos estado concentrados en esta noticia, en esta mala noticia desde hoy temprano en el programa. La pregunta, claro, es cómo se corta esta tendencia tan severa. Y Juan Pedro proponía poner el foco en cómo se están comportando los distintos sectores sociales y políticos. A ver, ¿cuál era tu inquietud concretamente? Hola. Sí, Juan Pedro. Sí, mi inquietud era que yo vi cierta pasividad en un principio. Vi cuando se desarrolló el aplanamiento de la curva, cuando llegamos incluso a creernos nuestro eterno relato de excepcionalidad uruguaya, ¿no? Hubo un afloje general, en Uruguay esto no pasa, porque siempre los uruguayos tenemos esa palabra, me gusta mucho, que no recuerdo ahora quién la dijo, orgumildad, ese orgullo humilde, pero es una falsa humildad de creernos. La palabra me encanta, no es mía, la escuché, no me acuerdo de quién es, pero esa falsa humildad que es un orgullo, es decir, somos diferentes. Y en eso se dio, el achatamiento, todos aflojamos la preocupación. Y un elemento importante es que también el sistema político, por el que yo creo que esta mesa en general y en general el Uruguay siente una gran valoración. Nosotros tenemos un gran sistema político, tenemos una gran vida política, comparada con otros escenarios que son desde el comportamiento de las élites económicas, desde la lógica sindical, desde la lógica deportiva. La lógica política uruguaya es alta, los niveles de corrupción son muy bajos, hay alto nivel de tolerancia, no hay violencia política, pero dentro de esa pequeñez uruguaya también, por pequeñez en general, noté que hubo por parte de algunos sectores políticos una búsqueda de réditos, tanto para un lado como para otro, y no hubo, hasta que las papas empezaron a arder verdaderamente, no hubo una concientización del problema que se nos venía adelante. Entonces, recién, tardíamente, por ejemplo, el Frente Amplio salió a manifestarse claramente, a llamar a sus militantes, a llamar a su estructura para parar el tema, para poner el tema del COVID. El PIT-CNT siempre estuvo por un lado sí, por otro lado no, apoyo, pero siempre falta, aprovechando el tema del COVID para lograr sus reivindicaciones lógicas pero puntuales. Los distintos sectores sociales, entre ellos al que pertenezco, la discusión en la educación en torno a educación general sí, educación no, educación presencial general no. Yo noté que hasta en este momento tuvieron que salir algunos actores, como por ejemplo en educación,
el profesor Cayota, por ejemplo, Richard Reed, tuvieron que salir a patear la mesa para decir, atención, que se viene la situación muy complicada, y recién ahí el sistema político reaccionó. Y los partidos de la coalición están muy convencidos en sí mismos que hicieron las cosas muy bien, y las hicieron muy bien, el presidente hizo las cosas muy bien, pero creo que en este momento es necesario una alianza nacional mucho más grande en lo político y en lo social. Sin el tejido social nos quedamos totalmente huérfanos en un país como el nuestro, donde el tejido social es tan importante. Pablo, ¿tú tenés una preocupación parecida a la de Juan Pedro o vas por otro lado? Sí, yo lo veo parecido a lo de Juan Pedro, y desde el arranque cuando dice es el orgullo humildad, yo estoy totalmente de acuerdo. Hasta cuando decimos que somos un paisito, lo estamos diciendo de la grande que tenemos, no desde el reconocimiento. Y estoy seguro que mucho de lo que dijo Juan Pedro coincido con él. Ahora, hay etapas en esto, ¿no? El gobierno, en el inicio de esta pandemia, cuando ganamos el partido de ida en Bolivia, digamos, hasta ahora tuvo el mejor liderazgo que se puede soñar, que es el liderazgo con libertad. Y eso, además, hay que dimensionarlo con una cohesión de la coalición que era poco predecible. Era muy difícil enfrentar una crisis en un cuadro que te conociste en el avión, ¿verdad? Y salir y jugar sin demasiadas explosiones internas. Creo que eso configuró una solidez enorme desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Pero hoy desaparece el miedo. Esto yo creo que el gran cambio es que desapareció el miedo, y entonces se divide en dos. Hay una pequeña población que no solo creo que no escucha, no les importa, creo que hay hasta una actitud de desafío de la autoridad, y hay una enorme mayoría, que yo diría el grupo de los que se portan bien, que son realmente mayoritarios, y eso te plantea que me parece que este camino no tiene retorno en cuanto a las actitudes de la gente. ¿Y entonces? Y entonces lo que va a suceder hacia adelante me parece que es distinto a la manera que se pensó la primera vez la pandemia. Es decir, no se vuelve, creo que ya se ha dicho, no se vuelve a una cuarentena obligatoria, no se va a pretender, ojo que esto es absolutamente mío, yo no tengo ningún dato, ¿no? Una movilidad que recién hablaba tú en una entrevista, que no se ha detenido. Bueno, me parece que las medidas se van a pensar sin que esa movilidad baje demasiado, y sino más bien que esa movilidad sea hecha de una manera distinta. Es decir, me parece que se viene algo de no deje de hacer cosas, pero hágala diferente a lo que la hizo hasta ahora, ¿no? Y entonces, al no haber cuarentenas, yo creo que ni medidas, creo que esta vez, en este momento, el gobierno va a desenganchar la falsa oposición entre economía y salud. Creo que va a darle mucho más prioridad a la economía de lo que se le dio la primera vez, y va a ir por caminos que no se me ocurre nada que pueda violentamente cambiar la situación, más allá de que creo que no se ha recurrido yo sí haría la obligatoriedad de la aplicación de Google, porque me parece que ese es un buen camino para sustituir a los rastreadores, que se van a volver un recurso muy, muy, muy escaso. Y ese desenganche, digamos, está basado en lo que yo, por ejemplo, veo. Brasil acaba de crecer el 8% en una tragedia desde el punto de vista sanitario, y fue el país que pegó el salto más grande en economía. China no tiene ningún caso, o lo tiene absolutamente controlado, es lo contrario, y va a ser el único país, creo, del mundo que va a crecer. Es decir que me parece que ya ese desenganche es una pista
para mí, sobre lo que se va a venir hacia adelante. Bueno, pero te fuiste para un lado que no era estrictamente lo que estábamos, por lo menos lo que Juan Pedro había propuesto, que era examinar cómo estaban comportándose los distintos actores frente a esta situación. Tú largaste como un anticipo de lo que ves venir como medidas, de por dónde abrir. Bueno, de la actitud que van a tener frente a la pandemia, para mí, yo después en la segunda intervención hablaré de la oposición, pero en esta me parece que esa es la visión que hay y por lo tanto las medidas van a salir en esa línea. O sea, tú decís que no hay que esperar medidas violentas de cierre, por ejemplo, de actividades. No, para nada. Esa es tu sensación. Eso no se van a bajar. Ajá. Por temas ideológicos y por temas de evidencia mundial, cerrarán las oficinas públicas, iremos mucho más al teletrabajo, pasarán cosas de esas, pero no se va a cortar, me parece que ni las clases, ni la construcción, ni el agro, ni nada, todo eso va a seguir básicamente vigilado de otra manera. Interesante. Bueno, seguimos. Vamos con Ana Laura ahora. ¿Vas por el punto que proponía Juan Pedro o ya te adelantás al tipo de medidas? No, a ver, no, yo pensando en lo que decían de los distintos colectivos, yo no tengo esa percepción de que la inmensa mayoría de la gente es la que está entendiendo qué es lo que hay que hacer. Escuché ayer al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hablar del tema en el programa Santo y Seña, y él hablaba que están monitoreando la preocupación de la gente por el COVID desde marzo, abril de este año. Y hablaba de que en ese momento la preocupación estaba en el entorno del 76 a 78% y que ahora está entre el 22 y el 23%. Uh-huh. O sea que esa sensación que uno tiene de que a la gente no está tan asustada como antes, le puso números. O sea, no es una percepción influida por la burbuja que uno pueda tener. A mí realmente lo que me da la sensación, o sea, me preocupa también en el esquema de cómo el gobierno se enfrenta al problema y las distintas organizaciones, es que me parece a veces que es una conversación entre gente que consume, por explicarlo de alguna manera, gente que consume altas cantidades de medios, que está informada, como que estamos en una burbuja de gente que está teniendo esta conversación. O sea, para mí lo paradigmático, por ejemplo, es periodistas y políticos yendo a Twitter a decir: por favor, dejen de salir. Entonces uno dice, ¿con quién hablan? ¿No? O sea, un montón de gente que va al mismo lugar a decirle al otro que deje de salir y ese otro le dice que deje de salir. Me parece que hay que hacer acciones de comunicación más abarcativas, en términos de hablarle a más gente por canales que no son los que estamos usando, de formas que no son las que estamos usando, porque como dice el dicho, los locos son los que hacen siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Entonces, pero Juan Pedro tenía la preocupación de que no notaba un compromiso uniforme, un compromiso coordinado de los distintos sectores políticos y sociales en cuanto a transmitir esa inquietud, ese tipo de mensajes, ¿no? Es que a eso voy. Si el 22% de la población está preocupada y no hay un compromiso coordinado, creo que las distintas organizaciones forman parte de ese 80% de la población que no está preocupada. De hecho, por poner un ejemplo, ayer, durante la transmisión del Clásico, se vieron comportamientos de no solo los jugadores de fútbol, sino la dirigencia que estaba sentada en las gradas, sacándose los tapabocas para abrazarse, llorando, ¿sí? O sea, digamos, manando líquido de su cuerpo. Entonces, yo qué sé, esas cosas parecen detalles, pero no son detalles. ¿Cuánta gente hay mirando una conferencia de prensa del presidente de la República versus cuánta gente mira el Clásico un fin de semana? Entonces, mucha gente construye su percepción del riesgo en función de esas señales. Y la señal de ayer, de la gestualidad que se vio ayer, es que es más importante ganar un clásico que dejarse el tapaboca puesto. Entonces, no, a mí me pasa lo mismo que a Juan Pedro. Creo que salir, digamos, comprometerse tampoco es salir a decir qué horrible no salgan. A eso voy. Me parece que el compromiso pasa por otro tipo de cosas, porque si lo que vamos a hacer es grabar videos o poner en redes o hacer conferencias diciendo qué horrible no salgan, estamos además poniendo la responsabilidad en un otro que no termina de ser tangible. ¿Quién es ese que no sale? ¿Y ¿no? Martín? ¿Por qué ese sale
si no tiene que salir? Porque también es muy fácil decirle a alguien que necesita llegar a fin de mes que no salga si no lo puede evitar. Entonces me parece que hay que trabajar en soluciones, además de decirle a la gente que no salga. Martín. A ver, el tema planteado por Juan Pedro creo que es así. O sea, y la prueba de eso es que Carolina Cose tomó una posición de liderazgo y absolutamente diferente, que fue noticia, nota y novedad absoluta. Te diría que fue uno de los hechos más importantes de este año, la actitud de Carolina Cose. ¿Por qué? Porque salió a liderar, de cierta manera, el combate a la pandemia. Lo que quiere decir que notoriamente, antes todos los actores políticos y sociales, también el PIT-CNT tiene una relevancia en el espectro público muy grande, estaban en una actitud por lo menos a la expectativa. ¿Ah? Estaban esperando y el gobierno jugando solo. Eso creo que es un dato de la realidad. Lo viene a cambiar una nueva actitud. Yo creo que a raíz de lo que hace Cose arrastra un montón de cosas atrás. Bien, pero eso es así. Y lo que está pasando ahora, que tenemos un problema que yo siempre con mi quizás escepticismo, que no tiene solución a corto plazo ni a mediano plazo. Mira, antes de que Bien. sigas, desde la audiencia, escuchándote, llega este mensaje de Andrea. Dice, Cose pudo tener espacio público porque es intendente de Montevideo. El espacio y su voz fueron legitimados por su responsabilidad en la capital y porque esta ciudad lleva la delantera en contagios. Mientras tanto, el Frente Amplio, como fuerza política, viene pidiendo voz y participación en la mesa de las conferencias de prensa y la calle no se la da. Bien, yo estoy absolutamente en desacuerdo, digo. El Frente Amplio es una fuerza política imponente en Uruguay, con personajes políticos de primera. El PIT-CNT también tienen un lugar que si lo hubieran querido tener, lo hubieran tenido. O sea, Carolina Cose no fue a pedirle al gobierno de que le diera un espacio. O sea, el PIT-CNT convoca a una conferencia de prensa para decir que va a recomendar suspender un montón de actividades y seguro que están todos los medios allí. El Frente Amplio hubiera tomado medidas con todos los personajes políticos que tiene de primera nivel y también lo hubiera hecho. Ahí está. Ese es un buen ejemplo de lo que tú estás reclamando o lo que eventualmente capaz que también Juan Pedro reclamaba. Que el Frente Amplio organizara, en todo caso, sus propias conferencias de prensa. Si no había forma de participar en las de la Torre Ejecutiva, que organizara sus propias conferencias de prensa para llamar la atención, para exhortar, para conmover a la gente. Que el PIT-CNT hiciera lo mismo, etcétera. Y fue lo que hizo Carolina Cose. O sea, fue ella que tomó la delantera y después naturalmente se terminó, diríamos, metiendo en coordinación con el gobierno. Convengamos que, o sea, la Intendencia de Montevideo era del Frente Amplio también. Antes, y tenía a Cristian Di Candia, que era un intendente muy notorio también. Está claro que ahí ellos no tenían la decisión política de tomar un rol protagónico en el combate a la pandemia. Estaban orejeando las cartas, a ver qué pasaba. ¿Ah? No sé por qué, tendrán muchas razones y capaz que las razones están bien. Pero lo que es cierto es que eso cambió, por suerte, y ahora estamos en otra sintonía. Y lo último que digo, que dijo algo Pablo que me parece muy importante, dijo cerrar las oficinas públicas. Ahora, o sea, una de las medidas que tiene el gobierno es cerremos las oficinas públicas. Y ahí quiero decir dos cosas respecto a eso. Primero, en un país como el Uruguay, que el Estado está metido en cada procedimiento, en cada negocio, en cada cosa que hacemos, necesitamos un sello del Estado, un papelito del Estado. Cerrar las oficinas públicas tiene un impacto en la economía directo. Todo se retrasa, todo se enlentece. Y segundo, ¿para qué lo cerramos, las oficinas públicas? Porque cerrar las oficinas públicas para que los funcionarios públicos adelanten sus vacaciones y empiecen a generar, diríamos, las mismas conductas de riesgo, pero en otros lados, no sirve. ¿Bien? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Las medidas que se puedan tomar con respecto al trabajo, con respecto a las oficinas públicas o con respecto al sector privado, todo lo que implique, por ejemplo, un vuelco mayor al teletrabajo, pueden llegar a ser un soberano fracaso si después la gente en sus casas, instalada en sus casas, no adopta los comportamientos que tiene que tener en materia de reuniones, de vida social, etcétera, ¿no? Ese es un detalle importantísimo, ¿no? Puede ser un gigantesco suicidio económico y social, ese cierre de oficinas y de empresas privadas, porque al mismo tiempo después la gente en la de todos los días va a seguir o puede llegar a seguir sin comportarse como exigen las medidas sanitarias, ¿no?
Yo le diría que yo tengo la percepción, capaz que esto está cambiando en estos días, debido a la gravedad que está teniendo el asunto, pero hasta el día de hoy, decretar que funcionarios públicos no trabajen era, por lo menos de las oficinas tradicionales, ¿no? Las oficinas administrativas tradicionales del Estado, era lo único que se lograba, era que se fueran a sus casas, ser vida normal y común, a seguir teniendo actitudes de riesgo. Bien, sí. Entonces digo, mejor que estén trabajando, que es menos riesgoso y no nos paran la economía, y no nos paran el sellito, y no nos paran el trámite y la burocracia y todo eso tan necesario para la vida uruguaya. Un llamado de atención muy jugoso que hace Martín, pero volvemos. Juan Pedro. No, es interesante el apunte que hace sobre Carolina Cose, que habla también se engancha con el segundo punto que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo se posiciona como una líder ya con una visión nacional. Con todo mi respeto al intendente de Icandia, mientras el intendente de Icandia se reunía con el presidente para abrir los teatros, haciéndose eco de una visión de un grupo importante, central de la cultura, como es el actor de la cultura, la actual intendenta tuvo una visión mucho más amplia en torno a la acción que tiene que hacer la Intendencia de Montevideo en el marco de la coordinación con el Gobierno Nacional. Así que es un cambio interesante. También tiene que ver con que estos datos estaban diciendo que la población estaba viendo en cierta forma, castigaba al Frente Amplio con su postura sobre el tema de la visión sobre el COVID. La impresión que me da es que, yo al contrario tuyo, Martín, de vos, soy un hombre esencialmente optimista. Creo que la clave es la ciencia. Creer en la ciencia es una aparente contradicción, pero mi dimensión religiosa tiene que ver con la ciencia. Creo que la única forma hoy es seguir los pasos que plantean los científicos, y el cierre de las distintas actividades tiene que ir de la mano de lo que los científicos recomiendan. Las escuelas, lo último en cerrar, las áreas, decir, bueno, eso, y ahí seguir lo que plantea el GACH, creo que va a ser el camino. Estoy muy preocupado porque se nos van a morir compatriotas que no tienen por qué morirse, se nos van a morir en las ambulancias porque no van a tener lugar en los CTI, se nos van a morir no solo nuestros viejos, que tienen todo el derecho a vivir, pero nuestros viejos se nos van a morir muchos de nuestros viejos que no se tendrían por qué morir, y creo que eso lo hemos, creyendo que lo podíamos sortear, no lo vamos a sortear según como está planteado hoy. Entonces, tiene que haber medidas estatales que tienen que ver con apoyo a la economía, con apoyo, tengo una visión en ese sentido diferente a la de Carrasco. Creo literalmente que el Estado tiene que intervenir en dar una mano a los más pobres, en dar una mano, en ser activo en el proceso de justicia social, tiene que apoyarla, tiene que dar dinero a los sectores más desfavorecidos que hoy no están comiendo, y eso es parte del proceso, porque esto va a durar por lo menos todo el 2021. Pablo. Sí, yo creo que en cuanto a la oposición, digamos, también hubo dos etapas que para mí explican bastante bien cuál ha sido su posicionamiento, y es que en el inicio, digamos, el ejemplar de desarrollo del liderazgo del presidente en base a libertad responsable, en contraste con Argentina, dejaba poco margen, lo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, dejaba poco margen para compartir liderazgos. Es decir, ¿qué te voy a prestar? Esto que es brillante, que es exitoso y que es mío, ¿no? Y eso se puede haber dado de las dos partes. Ahí lo que vimos fue un Frente Amplio apedreando casi todo lo que se hacía, digamos, endosándole toda la pobreza anterior, endosándosela al gobierno. Es decir, esos eran los mecanismos, que las ollas populares como que fueran necesarias por primera vez en la historia en el momento de la pandemia. Yo creo que en Uruguay hace 15 años que armás una olla popular en cualquier día y se tenés una cola de 7 cuadras, digamos. Fue un estímulo a la solidaridad de la gente, pero no fue un cambio gigantesco en la pobreza de esas personas, ¿no? Y después, bueno, estaban perdiendo por goleada con un arranque de propuestas completamente totalitarias, digamos, ¿no? De prohibición, de meterse, frente al éxito de una propuesta libertaria. Entonces, no era fácil posicionarse, y no fue para mí nada
nada popular su posición, pero ahora sí hay liderazgo para compartir, porque entonces el gobierno está perdiendo las perillas, o son demasiadas las perillas que hay que mover, y ahora se necesita sí una misma mirada de todos los sectores, oposición y gobierno, y ahora la que se dio cuenta, como siempre, ¿no? Como siempre es alguien en el Frente Amplio, que eso lo hablaremos en el segundo tema, que se despega y manda a parar y toma una actitud y después lo siguen. Eso se llama liderazgo. Y quien lo vio primero fue Carolina Cose y hizo una jugada, más allá de necesaria y bienvenida para el país, una jugada muy inteligente como líder, ¿no? Bueno, faltan un par de puntos de vista más todavía. Ana Laura. Sí, a mí respecto de las medidas, no sé, me parece que es bastante difícil la posición del gobierno sobre qué medidas hay que tomar. Me parece que esa cosa como de reclamar, ese planteo, por empezar, de reclamar que elija entre la economía y la salud, me parece un mal enfoque de análisis, porque no es una cosa o la otra. Me parece, el otro día, yo es una cosa que me venía preocupando bastante, y el otro día Radi lo planteó también, el tema que tiene que ver con la salud mental y cómo eso también forma parte de la salud, y cómo los países que encerraron gente empezaron a tener problemas de salud mental. Entonces yo también creo que este planteo, tal vez no es muy simpático lo que voy a decir, pero este planteo de que solo vayamos a trabajar o que solo podemos salir para trabajar, es un planteo que es bastante jorobado, porque los seres humanos no somos solo aparatos productivos. Entonces, me parece que también, es muy difícil que se cumpla. Quiero decir, estamos diciendo qué horrible la gente sale, pero también llega un punto en el cual estamos planteando que para trabajar sí se puede salir, pero no se puede salir para más nada. Entonces, me parece que también ese enfoque, yo entiendo lo que dice Martín de los funcionarios públicos y estoy de acuerdo, pero también creo que reservar un componente para que la gente también pueda salir a distraerse es parte del tema, amén de que eso forma parte de la economía y de los sueldos y de los ingresos de otro montón de grupos sociales. Pero me parece que ese enfoque tan, digamos, que hace tanto foco en, que no estoy diciendo que no sea importante, porque la vida de mucha gente depende de que la economía se siga moviendo, no vivo en un tupper, pero los seres humanos somos bastante más que eso, y si solo hacemos foco en eso, lo que va a pasar es que lo que vamos a encontrar del otro lado de la vacuna va a ser pandemias de otro tipo, problemáticas de otro tipo. Ya tenemos una problemática de otro tipo, Juan Pedro siempre la menciona por obviamente su formación, y es estos niños que transitaron por un año donde tuvieron muy poca conexión con el sistema educativo, y más allá de sus aprendizajes tuvieron problemas en su desarrollo como humanos, de conexión y en socialización, etcétera, que va a haber que ocuparse. Ya el Uruguay tenía problemas en su sistema educativo, ahora tiene peores. Y encima vamos a agregar esto, ¿no? Gente que no se... Digo porque no estoy sacando la importancia del coronavirus, pero hay un montón de gente que, estos viejos que se van a morir de coronavirus, se están muriendo de otras cosas porque no van al hospital a controlarse. Uh-huh. Se están muriendo de ataques al corazón porque tienen miedo de ir al hospital. Entonces también, cómo lo manejamos y de qué manera impacta en otras muertes que no seguimos minuto a minuto y no nos obsesionan y no hacemos tanto foco, pero que también matan gente. Entonces me parece que, nada, el gobierno creo que tiene una posición bastante compleja en cómo hacer equilibrio con todo eso, y entonces, por tomar el tema del que hablaban, me parece que la oposición tenía esa posición tan cómoda de ir a decirte lo que tenés que hacer sin sin que después las consecuencias me impacten a mí. Y a mí, no sé si tiene que ver con el otro tema o con a veces se me conectan las cosas demasiado. Me llamó mucho la atención de la conferencia de Carolina Cose una cosa, y es que haya sido una conferencia de Carolina Cose y no que haya sido una conferencia, por lo pronto, de los dos intendentes del Frente Amplio, que son los intendentes de los dos centros poblados más importantes, que casualmente están pegados uno al lado del otro y que casualmente tienen la mayor cantidad de casos a nivel de todo el país. Me llamó poderosamente la atención porque uno hubiera pensado que dentro del Frente Amplio era una acción coordinada que tenía otra potencia que estuviera sentado llamando Orsi al lado de Carolina Cose.
Y me llama mucho la atención y me da la sensación de que tiene que ver, por eso digo, no sé si es de este tema o del otro, que tiene que ver con esto de perfilar candidatos y que tiene que ver con que el otro es si se quiere, el candidato que tiene más chances de desafiar el rol de Carolina Cose como la próxima candidata. Y me llamó mucho la atención, porque uno pensaría que teniendo la posibilidad de sentarse en la misma mesa y de ser del mismo partido y de... Es raro que cierren los casinos en un departamento y en el que está al lado no. O sea, tal vez me parezca a mí como llamativo. Son del mismo partido. O sea, bueno. no hubiera sido una llamada de teléfono y cerramos los 2 casinos, ¿no? O sea, no sé. Me llamó la atención. La competencia, ¿no? Aguda, es lo que acabo de decir, sí. aguda es lo que observación la de Ana Laura. Para el final volvemos con Martín. Sí, a ver, 2 cositas nomás. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ana Laura de la dimensión aparte laboral. Y creo que eso es así, y creo que es lo que sucede en la realidad, y es por eso que creo que los funcionarios públicos tienen que seguir trabajando. Por favor, no los manden a sus casas. Por favor, que sigan cumpliendo con sus funciones, con todos los cuidados que tengan que tener. No paralicemos el Estado. El Estado en Uruguay vertebra todas las actividades, una pieza fundamental. Bueno, dicen los oyentes, la medida no sería que se fueran para su casa a cruzarse de brazos, sería que fueran a continuar teletrabajando. Los que trabajamos en un sinfín de procesos con el Estado sabemos lo dramático que está haciendo trabajar con el Estado. Hoy, antes que haya más medidas, en cuanto a cómo conseguir un papelito, un sellito, los turnos, está todo, o sea, si antes algo demoraba un mes, ahora demora 3 meses. Si antes demoraba una semana, ahora demora 4 semanas. Saturados los servicios, agenda web, no hay números, es todo un drama. Y esos son negocios que pasan por el Estado, y todo eso es actividad económica. Entonces, por eso digo, que no lo graben. Eso por un lado quería decir, y lo otro que decís, entre economía y salud puede decidir quien tiene la economía resuelta. Bien. Entonces, en realidad, estamos en fechas muy complicadas. Bien. Yo veo a veces en Twitter y en redes esa cosa de que Ana Laura menciona siempre, un debate de gente que básicamente más o menos tiene solucionada su economía. O muy solucionada o más o menos solucionada. Pero miren que la barra no morfa, no compra el regalito de Reyes, no compra el regalito de Navidad, no compra el espumante, no compra el pan dulce. Y en Uruguay hay muchísima gente que vive con lo básico y con lo elemental, y que las fiestas y estos momentos son momentos únicos. ¿Qué quiero decir con esto? Esas visiones de cerrar la economía, lockout, cuarentena, a ver, es de gente que está cómoda. Porque si no tenés para comer, si no tenés para hacer el mango, la salud, y más este tipo de enfermedad, no la ves. Sí. Medidas como esas, medidas drásticas al estilo Europa, Alemania, requieren que el Estado a su vez se ponga, ¿no? Que el Estado compense. Que el Estado salga a asistir a todos los perjudicados. Y da la sensación de que eso no está fácil en Uruguay hoy, ¿no? Eso no está disponible. Yo estoy de acuerdo con Juan Pedro, que el Estado quizás tiene que hacer un esfuerzo en áreas concretas y tiene que darle... porque, a ver, a las personas hay que darle desde lo básico. Y si hay un drama, el Estado tiene que estar y tiene que poner. Ahora, no somos Dinamarca. Los pies en la tierra. No somos Dinamarca. Y es por eso que no podemos cerrar la economía de manera dramática. Y tenemos, hoy Pablo decía al principio que él cree que no va a haber medidas económicas, digamos, de que afecten la economía de manera dura. Ojalá sea así, porque yo veo que hay mucha presión igual. Y hay medidas que no parecen económicas, pero lo son. Un lockout del Estado, un lockout en el transporte, son medidas económicas. Bien. Entonces, espero que estemos ante un problema que además creo que no tiene solución a corto plazo. Tenemos el virus expandido por todos lados en fechas muy complicadas. Dice un oyente, el mensaje es muy simple. Quizás la única medida podría ser esta. Comunicarle a la gente 2 puntos. Actúe como si toda aquella otra persona con la que se encuentra estuviera contagiada. Actúe sospechando que todas las personas con las que usted se encuentra son positivos COVID-19. Y por lo tanto, ante todas esas personas tome las precauciones que ya conoce bien, porque no es necesario siquiera repetírselas. Para redondear este capítulo, este bloque de la tertulia, agrego un comunicado que salió esta mañana y que pone al día qué está pasando con el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario.
El Grupo Asesor Científico Honorario está analizando permanentemente las variaciones de la situación epidemiológica en el país e intercambiando información con el gobierno. Este sábado, 12 de diciembre, mantuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el equipo de Transición UI, analizando escenarios y proyecciones desde el punto de vista de modelos y de la situación del sistema de salud.